Hola chicos, un cordial saludo a todos los estudiantes. Quien les habla es el profesor Brian Choquepuma. En esta oportunidad desarrollaremos un tema de historia. En la clase anterior habíamos visto el tercer sistema de producción de la historia, el tercer periodo, llamado el feudalismo. Habíamos visto la organización, las características, la forma de propiedad principal de esta época, llamado el feudo, que era la acumulación de tierras. También habíamos hablado de la cantidad de impuestos que caracteriza a esta época. La mayoría de estos impuestos caía a una clase social, los siervos. Era la clase más explotada. Y una clase antagónica vendría a ser el señor feudal, que tenía todos los privilegios de la época. ¿Sí? Muy bien, en este periodo es donde nos vamos a detener y vamos a desarrollar las sociedades de aquella época. ¿Sí? El tema de hoy viene a ser el Imperio Carolingio y comenzamos. ¿A qué llamaremos el Imperio Carolingio? El Imperio Carolingio viene a ser un imperio feudal que se desarrolla en Europa occidental sobre la base del reino franco. Esta se va a caracterizar por dos cosas, porque en su intento de centralizar va a querer renacer el imperio romano. Y segundo, sus alianzas con la iglesia cristiana. Es muy importante. Muy bien. Ahora, antes de empezar a hablar del imperio y sus características, tenemos que mencionar que antes que gobernara la familia de los carolingios, existían otras dinastías que gobernaban esos territorios. Eso es lo que vamos a ver en antecedentes. ¿Quiénes eran? ¿Sí? Comenzamos. Nos ubicamos en el siglo IV, donde las invasiones bárbaras llegan al Imperio Romano. Es ahí donde se empieza a poblar de unas tribus. Las tribus germanas llegan a ese territorio, la tribu de los francos. Estas tribus tienen de característica colonizar las tierras y dedicarlas a la agricultura. Ya en el siglo V, finales del siglo V, ellos empiezan a jerarquizar, crear una sociedad jerarquizada y empiezan a establecerse los primeros reinos. Entre los reyes más importantes vamos a mencionar a Meroveo. Meroveo. ¿Por qué es importante? Porque él funda la última dinastía. La última dinastía antes de pasar al carolingio. La dinastía merovingia. Merovingia. ¿Sí? Entonces, la importancia de este rey es que funda la dinastía. Funda la dinastía. Funda la dinastía. El siguiente rey importante vendría a ser Clodoveo. Clodoveo. Es importante porque va a lograr la centralización, la unión del reino. Logrará la unión del reino. La unión del reino. ¿Sí? Importante. Logra una estabilidad. Logra una estabilidad. Esto a partir de una serie de reformas que emprenderá. Y vamos a mencionar las reformas más importantes. Él empezará a repartir tierras. Mira, sistema feudal, empezará a repartir tierras entre sus personas más cercanas. ¿Sí? Empieza la repartición de tierras entre sus soldados, entre las personas llegadas a él, de una forma que tiene fidelidad, ¿no? De esa forma se puede trabajar. Muy bien, además, empieza su primer acercamiento a la iglesia. Mira, importante. ¿Sí? Alianza, o bueno, primer acercamiento con la iglesia. Acercamiento con la iglesia. Eso es importante. Además, para ejercer una buena administración, empieza a crear ciertos funcionarios. ¿Sí? Creación de funcionarios. Entonces, estas reformas le van a dar una estabilidad a ese periodo de gobierno. De funcionarios, importante. Los siguientes gobernantes que vendrán después de Clodoveo se les conoce como los reyes holgazanes. Los reyes holgazanes.
reyes holgazanes. ¿Por qué le denominaron reyes holgazanes? Porque a estos monarcas van a evadir su responsabilidad. No van a tener la capacidad de gobernar y le van a dar las tareas a sus mayordomos. Entonces, serían monarcas incapaces de gobernar. Monarcas incapaces de gobernar. Y les van a dar sus responsabilidades a los mayordomos. Importante. Ahora, entre los mayordomos más notables de la época, tenemos a Carlos Martel. Carlos Martel. Carlos Martel. ¿Y por qué es importante Carlos Martel? Porque logra derrotar y detener a los árabes, que ellos están en un proceso de expansión. Logra derrotar y detener a los árabes musulmanes. En la batalla de Poitiers. Eso es muy importante. En la batalla de Poitiers. Eso lo tienes que tener muy presente. En la batalla de Poitiers. Eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque los musulmanes, como te decía, estaban en un proceso de expansión y habían llegado de Europa a la zona de Hispania. Y faltaba llegar al corazón, ¿no?, de Europa occidental, de Europa central. Pero, gracias a Carlos Martel, son detenidos y se van a quedar así por mucho tiempo. Después vendrá el avance de los cristianos y lograrán expulsar a los árabes. Por eso es trascendental. Creo que es lo fundamental de los antecedentes. Muy bien. El siguiente mayordomo será su hijo de Carlos Martel, Pipino el Breve. Pipino el Breve. Pipino el Breve. El Breve. ¿Por qué le denominaron el Breve? Por la pequeña estatura que tenía. Y este es fundamental, es importante, porque él es el que va a fundar la dinastía carolingia, ¿sí? Destronando al último rey holgazán, ya que no hacían nada. Entonces los que gobernaban eran los mayordomos. Logra destronarlo. Entonces la importancia será eso. La importancia será que destrona al último rey holgazán. Al último rey holgazán. ¿Qué sería? También puede ser que te pregunten en un examen. Sería Childerico III. Childerico III. Muy importante. Además, lo que te decía, él es importante porque funda la dinastía que nos toca ver. La dinastía carolingia. Carolingia. Eso es importante. Funda la dinastía carolingia. Muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a poner, funda la dinastía carolingia. Funda la dinastía carolingia. Y la importancia de este gobernante es que empieza la alianza estratégica con la iglesia cristiana. Claro, ambos tienen que coincidir en intereses. Pipino el Breve tenía rivalidad con Bizancio. La iglesia lo iba a proteger. Y de la misma forma, la iglesia cristiana necesitaba proteger sus territorios, ya que los musulmanes están avanzando. ¿Qué más que aliarse con Pipino el Breve? Muy bien, entonces empieza la alianza con la iglesia cristiana. Importante. La iglesia con la iglesia cristiana. Eso es importante. Una alianza estratégica. Muy bien. Ahora, el que le sigue será su hijo, Carlos Magno. Y es el personaje que nos toca estudiarlo. Carlos Magno. Carlos Magno. Él es importante. Él es el que nos toca estudiar. ¿Por qué es importante Carlos Magno? Porque él va a ser
el que funde el imperio, el que centralice todo en una persona. ¿Sí? Entonces la importancia será que funde el imperio carolingio. Funda el imperio carolingio. ¿Sí? Muy bien, mira, entonces recuerda, su papá funda la dinastía, la familia está en el poder, y él funda el imperio carolingio. ¿Y por qué es importante? Es que la época que le tocó vivir a Carlomagno, al periodo que le tocó gobernar, será una época convulsionada, ¿sí? Constantes levantamientos. Entonces tiene que centralizar el poder. Por eso funda el imperio. Muy bien. ¿Por qué funda el imperio? Bueno, tenía varios fines. Uno de ellos era reconstruirlo. En ese proceso de centralización quiere revivir la herencia romana. O sea, busca revivir el imperio romano. Busca revivir el imperio romano. El imperio romano de Occidente. Incluso algunos libros lo consideran como el imperio romano de Occidente, ¿no? En la época feudal, claro. Muy bien, otra importancia es que si su padre inició las alianzas con la iglesia, una alianza estratégica, él ya lo consolida. La alianza ya queda demostrada, abierta, un pacto, uno con el otro. Entonces, se consolida la alianza con la iglesia. Claro, esto queda representado en la coronación de Carlomagno. En la coronación, por el mismo Papa, ¿no? En la Navidad del año 800. O sea, eso queda representado. Así que puede ser una pregunta también muy importante. Por el Papa León III. La coronación por el Papa León III. En la Navidad, ¿no? Lo corona, entonces ya queda que el mismo Papa te corone, ya el pacto está sellado y todos los reinos saben de esa alianza. Así que va a ser muy difícil. Muy bien, tenemos que ahora estudiar cuál es el imperio que va a formar y que va a perdurar. Muy bien, organización política. ¿Cómo estaba estructurado? Bueno, entre las reformas políticas que va a iniciar Carlomagno será el descentralizar el poder y cambiar de capital. La capital que antes era París, ahora se cambia a Aquisgrán, Alemania. Importante. Entonces ponemos, dentro de las reformas políticas más importantes está el cambio de capital. Ahora la capital será Aquisgrán. Aquisgrán. Muy bien. Otra reforma política importante de este imperio viene a ser la división que hace el imperio, la división política. ¿Sí? Muy bien, la división del imperio. La división política. La división política. Él crea, empieza a dividir el imperio y crea los condados. Las marcas y los ducados. Muy bien, muy importante. ¿Qué vienen a ser los condados? Bueno, vienen a ser las provincias, los territorios de provincia. Lo ponemos, muy importante, puede ser que te venga en un examen. Condados son las provincias del imperio. Provincias. Y esas provincias estarán administradas por condado, por un conde, mira, figura de la época. Las marcas, bueno, como tenían por el lado del este, tenía a Bizancio, y por el lado de occidente, tenían a los árabes, tenían esos territorios, esas provincias tenían que ser bien custodiadas militarmente, así que van a crear las marcas, ¿sí? Vienen a ser esas provincias militarizadas.
vienen a ser los límites, las provincias límites, altamente militarizadas. Los ducados vienen a ser un conjunto de provincias. Conjunto de provincias. Conjunto de provincias. Muy bien. Ahí es donde aparecen las figuras, lo que te decía. Las figuras, el condado, ¿quién administra? Un conde. Las marcas, ¿quién administra? El marqués. El marqués. Los ducados, el duque. Es una época de señores feudales, ¿no? Y ahí aparece. Ahí aparece. Muy bien, pero quizás la creación más importante en el ámbito político viene a ser no la creación de estos funcionarios, sino de por qué funcionó esta división. Porque había una persona que se encargaba de supervisar, de estar constantemente fiscalizando que lo que diga el emperador se cumpla, las leyes se cumplan. Ah, ¿de quién estamos hablando? Del Missi Dominici. Del Missi Dominici. Missi Dominici. Missi Dominici. ¿Este quién era? Él era el inspector, el fiscalizador, ¿no? Que aquel conde marqués, duque que no cumple su trabajo, era sacado, retirado y castigado. Muy bien, entonces él viene a ser el inspector. Vamos a poner, él viene a ser el inspector. Viene a ser el inspector. Muy bien. Ahí tenemos otra característica de la organización política viene a ser las reuniones que se hacían anualmente. Esas reuniones eran entre nobles, entre el clero, entre el rey. Esas reuniones que se dan anualmente se conocen como los Campos de Mayo. ¿Sí? Entonces ponemos la reunión anual, la reunión que se daba anualmente se llama Campos de Mayo. Es importante. Vamos a ponerlo. Campos de Mayo. Campos de Mayo. Campos de Mayo. Es muy importante. Ahora, ¿qué se discutía? ¿Qué se hacía en esta reunión? Principalmente se elaboraban leyes para regir todo el imperio. ¿Cómo se conocen las leyes de esta época? Las leyes se llamarán capitulares. Las leyes tienen el nombre de capitulares. Ponemos capitulares. Importante. Leyes de la época se llaman capitulares. Ok. Muy bien. Ahora veamos la característica social. A nivel social, la sociedad, el sistema que empieza a elaborar Carlomagno viene a ser el sistema de vasallaje. ¿Sí? El sistema de vasallaje. Un noble de menor rango se tiene que someter, tiene que jurar fidelidad a un noble de mayor rango. De esa forma se establece el imperio, se establecen las jerarquías. Establece el sistema de vasallaje. Establece el vasallaje. Vasallaje. El sistema de vasallaje. De esa forma nombra a sus funcionarios, ¿no? También es una sociedad jerarquizada, socialmente es una sociedad jerarquizada. El que tiene más propiedades, el que acumula más feudo, es más poderoso que otro. Entonces, una sociedad jerarquizada por la propiedad. Sociedad jerarquizada por la propiedad. Por la propiedad. Muy bien, importante. Eso hay que tenerlo presente. Muy bien. En el aspecto cultural, también importante, como este imperio se va a desarrollar de la mano, en alianza con la Iglesia Católica, entonces, a medida que se expandía el imperio, también se expandía el cristianismo. Entonces, en el aspecto cultural es la expansión del cristianismo. Bien, ponemos en el aspecto cultural, un aporte sería la expansión del cristianismo.
la expansión del cristianismo. Muy bien. Otro aporte importante en el aspecto cultural viene a ser la educación. La educación. Se va a crear 3 tipos de escuelas. Mira, qué organizado. Se crea 3 tipos de escuelas. 3 tipos de escuela. Muy bien, y es lo que han preguntado en un examen de admisión, ¿eh? Tenemos las escuelas palatinas, tenemos las escuelas, las conventuales y las parroquiales. Importante. ¿Sí? Eso es importante. Profesor, ¿y qué significan las escuelas palatinas, conventuales, parroquiales? Muy bien. Como la sociedad está jerarquizada en clases sociales, obvio, las palatinas vienen a ser escuelas para la nobleza. ¿Sí? Para la nobleza. Para las nobles. Para la nobleza. Las escuelas conventuales eran para el clero. Para el clero. Para el clero. Para el clero. Las parroquiales era para el pueblo, para los campesinos. Para los campesinos, muy importante. Ahora te preguntarás, profesor, ¿y qué se enseñaban en esas escuelas? Ah, ya, muy bien, claro. En las escuelas parroquiales que eran para el campesinos, se les enseñaba arte, o oficios, para que empiezan a laborar. Como son campesinos, tienen que aprender a labrar la tierra, carpintería y todo eso. En las conventuales, claro, algo relacionado al clero, los formaba. A las palatinas, a la nobleza se le enseñaba a gobernar. Claro. Profesor, ¿algún curso de la época? Sí, efectivamente, ahí vamos. Principalmente a la nobleza y al clero se les va a enseñar en esta época, a esos cursos se les conoce como las artes liberales. Entonces se les enseña las 7 artes liberales. Las 7 artes liberales de la época. 7 artes liberales. ¿Cuáles son? ¿Por qué 7 artes liberales? Ah, porque se enseña el trivium y quadrivium. Trivium y quadrivium. Se enseña el trivium y quadrivium. Quadrivium. El trivium está conformado por los cursos de letras, gramática, retórica, dialéctica. El quadrivium, geometría, aritmética, música y astronomía. ¿Sí? Muy bien, eso es importante. Y algo más, para ir terminando, es como es un imperio que está relacionado a los romanos, van a buscar reunir toda la herencia romana. ¿Sí? Buscan reunir toda la experiencia, toda la herencia romana. Busca reunir la herencia romana. La herencia romana, muy importante. Ok, chicos, muy bien. ¿Cómo llega a su fin este imperio? Bueno, el imperio llegará a su decadencia tras la muerte de Carlomagno. ¿Sí? Decadencia. La decadencia llegará tras la muerte de Carlomagno en el año 814. Muy bien. La decadencia llegará tras la muerte de Carlomagno. Carlomagno, en el año 814. En el año 814. ¿Y por qué la decadencia empieza con él? Porque el poder le deja a su hijo y su hijo no va a tener la capacidad para administrar. Incluso se va a tener que enfrentar a sus hijos por el poder. O sea, es una época de crisis totalmente. Tras la muerte de Carlomagno, gobierna su hijo Ludovico Pío. Ludovico Pío. ¿Sí? Ponemos Ludovico Pío. Ludovico Pío. O también conocido como Luis el Piadoso, porque no va a poder
no va a poder mantener o controlar a sus hijos, ¿no? Luis el Piadoso, Ludovico Pío. Muy importante. Ahora, sus hijos, que vienen a ser Lotario, Carlos y Luis, van a empezar una guerra civil dentro del imperio, hasta terminar dividiéndolo, ¿no? Dividiéndolo. Ahí la guerra acaba cuando firman el Tratado de Verdún. Importante, el Tratado de Verdún. Se firma el Tratado de Verdún. Ese tratado, han preguntado muchas veces en un examen de admisión, el Tratado de Verdún significa lo que viene después, la consolidación del sistema feudal, porque una vez que acabe este imperio, ya no habrá otro imperio en esta parte de Europa occidental. Todo se da en manos de los señores, de los nobles, de los señores feudales. Entonces el Tratado de Verdún significó el fin del imperio. La división del imperio. La división del imperio en tres. Lo van a partir en tres. Lo van a dividir en tres. Muy bien. ¿Cuáles vienen a ser? Bueno, el imperio se va a dividir en tres regiones entre sus hijos de Ludovico. Y a cada uno le va a tocar un territorio. Primero, a Lotario. Lotario. Luego tenemos, a Lotario le va a tocar la parte de Italia. Luego tenemos a Carlos. Carlos el Calvo, conocido. Le va a tocar la parte de Francia. Le va a tocar la parte de Francia. A Lotario la parte de Italia. Y nos falta acá a Luis. Luis el Germano. Deducirás que es alemán. Le tocó la parte de alemán. Luis el Germano. El Germano. El Germano. Le tocará la parte de Alemania. Muy bien. Con la división del imperio ya entra en una crisis total. Se vuelve más débil, es más vulnerable a las invasiones de extranjeros. Justo en esta época, justo cuando muere Carlomagno, empieza la segunda oleada de invasiones bárbaras. Si en la primera destruyeron el Imperio Romano, en esta segunda, imagínate. Y dividido en tres, no serán obstáculos. Terminará dividiéndose más todavía. Muy bien, consecuencias. ¿Qué pasará después? Bueno, una vez que se acabe el imperio, se fracciona y los nobles empiezan a ganar preponderancia, empiezan a ganar mayor jerarquía y ellos van a empezar a acumular más territorio, van a dividir los territorios entre sus vasallos, van a hacer lo que quieran. Muy bien, entonces la consecuencia será, tras finalizar el imperio carolingio, el auge del sistema feudal. El auge del sistema feudal. El auge del sistema feudal. Eso es importante. El auge del sistema feudal a partir del siglo IX. También el auge del sistema feudal también va a estar relacionado a los edictos que se dan después de la división del imperio. Los edictos. ¿Sí? Ciertos decretos. Tenemos el edicto de Quercy y Mercy. El edicto de Mercy significaba que como las zonas se vuelven inseguras, por las invasiones, de los bárbaros, ellos, los campesinos libres, los siervos, se pueden ahora someter o pedir protección a un señor feudal. A cambio tendrá que pagar todos los impuestos de la época, ¿no? Toda una serie de vasallaje. Muy bien, entonces el edicto de Mercy. El edicto de Mercy. Muy bien, ¿qué consistió en? Campesinos libres ahora pueden buscar protección en los señores feudales. Buscan protección en los señores feudales.
O sea, se oficializaba, ¿no? La idea de servidumbre ya con eso ya quedaba, era por ley. Si no podías mantener una seguridad. Y claro, era lógico, hasta hoy en día, ¿no? Si la sociedad está insegura, ¿qué es lo que dice la población? Que salgan los militares. No importa, pero salgan los militares. Entonces en esta época también, no importa su derecho, con tal que le brinden seguridad, aceptaban el sistema de servidumbre en esta época. La seguridad. Tenían miedo a las invasiones bárbaras. Muy bien, luego tenemos el edicto de Kiersey. Importante. El edicto de Kiersey. El edicto de Kiersey. El edicto de Kiersey ya consistía en que las propiedades ahora se pueden heredar. Eso no pasaba durante el Imperio Carolingio, ¿no? Antes la propiedad te daban temporalmente. Cuando morías, nuevamente regresaba al rey. Pero ahora los señores feudales, para no perder esos privilegios, heredaban a sus hijos. O sea, con esto ya se consolida el sistema feudal totalmente, ¿sí? Herencia de la propiedad. Herencia de la propiedad, del feudo. Herencia de la propiedad. Muy bien, esas vienen a ser dos consecuencias. Y una tercera para terminar, y muy importante, es que tras la caída del Imperio Carolingio, el latín, que todavía se conservaba como lengua, se empieza a fusionar con las lenguas bárbaras, esta oleada. Y al fusionarse empiezan a formar las lenguas romances. Las lenguas romances. Entonces, ponemos aparición, surgen las lenguas romances. Surgen las lenguas romances. Entre las que tenemos el catalán, el francés, el italiano. Muy bien, ponemos el francés, el italiano, el catalán. Es la fusión del latín y las lenguas bárbaras. Muy bien, chicos. Esto sería el final. Estamos tocando las sociedades del sistema feudal. Y nada, cuídense, estudien. Hasta la próxima. Nos vemos, chicos.